Listo. Listo, Lore. Sí, ¿la vas a ampliar, amiguita, o la vas a dejar así? La voy a ampliar. Ajá. Vamos a ver aquí. Ok, se nos pasó. Ahí, Lore. Ajá, ok. Como les explicaba la profesora Evelyn, tenemos para que se dé o que podamos decir que se da acoso escolar, tenemos que tomar muy en cuenta esas tres condiciones que se nombraron antes. Y aquí, en esta definición, pues se trata de integrarlas todas juntas, ¿verdad? Dice que el acoso es un acto repetitivo de agresiones variadas. ¿Cómo pueden ser esas agresiones? Pueden ser físicas, verbales, sociales o sexuales, que utiliza el agresor o grupo de agresores para ejercer el poder y crear un clima de miedo y de prepotencia. Vean que aquí se incluyen todas las características anteriores que se nombraron, ¿verdad? Y que no es específico de que es una sola persona, ¿verdad? Sino que puede estar incluso un grupo de personas siendo agresores que van a ejercer cierto poder sobre la otra persona, que es la víctima, ¿verdad? Y que va a crear ese clima de miedo y de prepotencia, donde su poder tiene que verse mostrado, ¿verdad? Con ciertas actitudes o ciertas acciones que pueden ser físicas, verbales, sociales o incluso sexuales. Me parece que hay un microfonito activado. Creo que es el de Alisa. Ajá. Ok. ¿Qué personas están involucradas? Bueno, los agresores, que son, ¿verdad? Los victimarios, los que hacen la ofensa, los que hacen el juego brusco. Los testigos, que son aquellos que nos van a permitir darnos cuenta si la situación tiene que ver en realidad con acoso escolar o no, ¿verdad? Donde claramente tenemos que hacer toda una investigación. Y las víctimas, que son las personas que sufren la condición. Ahí más adelante, no sé si viene, ahorita no me recuerdo, pero digamos desde el Ministerio de Educación Pública hay todo un protocolo para lo que es la atención, ¿verdad? La prevención del acoso escolar, que también se le llama bullying. Ok, ahí están las diferentes formas de acoso entre iguales, es mucho de lo que ya se les indicó antes, ¿verdad? El acoso físico, o sea, la agresión de tipo física, donde a través de golpes, a través de manotazos, a través de patadas, a través de lanzamiento de objetos, ¿verdad? La persona sufre alguna agresión física por parte del agresor. La agresión verbal, como su nombre lo dice, ¿verdad? A través de las palabras que puedan generar sentimientos en la otra persona, ¿verdad? Que está siendo lesionada por su conducta o por alguna situación que se dio, ¿verdad? Y es ofendida por el agresor. La exclusión social es cuando se separa al otro compañero, se le limitan las oportunidades para participar al lado de sus iguales. El acoso sexual, como su nombre lo indica, ¿verdad? Donde ya hay una, se vulnera su cuerpo, se hace algún acto con el cual se, le, se le lesiona, ¿verdad? Incluso físicamente. Y el ciberacoso, que es todo el que, a ver, estamos en este momento como enfrentando esto con mucho énfasis, ¿verdad? Donde los demás se dan el permiso de opinar y de expresar ciertas cosas para ofender o para lastimar y lesionar a la persona que es su víctima, ¿verdad? Entonces, el ciberacoso que se da a través de las redes sociales y con el uso de la tecnología. Listo. Okay. ¿Qué formas tenemos para prevenir el acoso? Bueno, crear entornos más seguros y pacíficos, o sea, crear toda una teoría de lo que es un clima de aula que sea positivo, que sea respetuoso, que sea empático. Todas las instituciones, digamos, escolares, las escuelas y colegios tienen un comité que se llama, digamos, Comité Convivir,
que desde hace algunos años era comité de convivencia o para la convivencia escolar. Pues ahora el comité de convivir se encarga de hacer una serie de actividades para prevenir situaciones de acoso escolar. Una actitud positiva del docente es cuando el docente llega con una actitud negativa o cuando el docente aborda negativamente las llamadas quejas, que al final de cuentas algo tienen de verdad y que siempre hay que averiguar para saber en qué momento, si en realidad son ciertas y cuándo en realidad es una cuestión de manipulación, pero la mayoría son ciertas. Cuando tenemos una actitud positiva, los estudiantes tienen una mayor apertura a contar las cosas, ¿verdad? Y entonces desde ahí podemos nosotros hacer una prevención de toda esta situación de acoso. Promover los valores, la sensibilización, la comprensión de las personas con TEA entre el estudiantado, ¿verdad? Lo que les decíamos. No solamente hablar específicamente de las personas con TEA, sino de todo lo que es una cultura de inclusiva, una cultura de respeto, una cultura en donde haya diversidad y se respete esta diversidad. Trabajar desde el REA, que es la resolución alternativa de la resolución alternativa de los conflictos, ¿verdad? Que inclusive la fundación CEPA, que es una fundación, digamos, para lo que es la creación de climas escolares positivos, habla acerca de todo lo que es las etapas de la resolución de conflictos, que eso es otro tema completamente aparte, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar información acerca de la resolución alternativa de conflictos, es sumamente interesante, ¿verdad? Porque esto va como por etapas. Abordar el acoso escolar con los estudiantes, o sea, a los estudiantes hay que hablarles claramente cuando se dan este tipo de situaciones y decirles que es una problemática que se da en el aula, para que ellos puedan identificar y ellos también puedan colaborar y puedan evitar que se den este tipo de situaciones. Y hablar del acoso con la persona con TEA, ¿verdad? Hablarlo y decirle cómo te sientes, qué está sucediendo, quiero que me lo comentes, es importante para mí lo que estás viviendo, ¿verdad? Hacernos partícipe de toda esa situación que acontece. Ok, ahí lo que vamos a observar ahorita son algunas propuestas inclusivas para dar respuesta a la diversidad en el aula. Aquí claramente, pues, la información que ustedes tuvieron que leer para desarrollar su trabajo colaborativo tenía que ver con el trastorno de espectro autista. Pero, como les decía la profesora Evelyn, aquí tenemos que pensar en esa diversidad presente en muchas condiciones de discapacidad o en esa heterogeneidad que encontramos en un aula, ¿verdad? Todo lo que es diversidad en su plena expresión, ¿verdad? Entonces, aprendizaje colaborativo, o sea, antes teníamos la idea de que las clases magistrales, de que la clase en donde el docente era el que mantenía o tenía el dominio del tema, ¿verdad? Y nada más impartía conocimiento. Eso era lo común, pero ya ahora hablamos desde otro nivel, en donde el aprendizaje cooperativo, en donde entre todos construimos ese aprendizaje y tenemos conocimiento, adquirimos el conocimiento. Entonces, son esas estrategias que desde la inclusión se promueven y se busca que se desarrollen en los ámbitos educativos. También que haya una resolución de problemas de manera colaborativa. Mucho tiene que ver con lo que les informaba la profesora Evelyn sobre resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? Ahora el docente tiene que armarse de todas esas herramientas que le permitan dar solución a ciertos problemas, pero tomando en cuenta la opinión de sus estudiantes para que puedan de manera colaborativa resolver los problemas. Hacer agrupaciones heterogéneas, que fue una de las experiencias que ustedes tuvieron que desarrollar con su trabajo colaborativo. Ninguno de ustedes se conoce, así de que tengan una relación pues cercana, ¿verdad? Entonces estas agrupaciones que se hacen tienen que ser heterogéneas, donde vamos a aprovechar las habilidades, las capacidades que muestra uno en cierta área y las vamos a unir con el que muestra la otra persona que forma parte de ese grupo colaborativo. La implementación del diseño universal para el aprendizaje. En la tutoría anterior hablamos un poquito sobre él y hoy vamos a retomar algunos aspectos claves, ¿verdad? Algunas cositas que ustedes van a tener que leer en el último de sus trabajos, en la tarea número 3, para poder desarrollar un proceso de entrevista con una persona docente. El uso de las tecnologías como apoyo al aprendizaje, algo que afortunadamente, algo de lo bueno
que tuvimos de la pandemia, entre todo lo malo que eso significó, ¿verdad? Es el hacer uso de la tecnología como una herramienta más cercana a la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Y de enseñanza. Respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje, algo que desde siempre se nos ha dicho, que tenemos que respetar ese ritmo de aprendizaje, no todos aprenden de la misma forma y debo ser consciente desde la docencia de que eso es así, ¿verdad? De que debo hacer esfuerzos especiales para que utilice todas esas otras herramientas que le permiten a un niño, a un estudiante aprender de cierta manera, pero el otro lo va a aprender de otra forma, ¿verdad? Y hacer prácticas relacionadas con la cultura de una escuela inclusiva, que es mucho de la información que ustedes han venido analizando en el desarrollo de todo este curso de Educación para la Diversidad. Vamos a retomar un poco lo relacionado con el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es una nueva forma de pensar la educación. O sea, es un cambio completamente en la cosmovisión de la educación. Es una filosofía que tiene el potencial para reformar el currículum. Currículum, todo lo que tiene que ver con los contenidos, con los objetivos, resultados de aprendizaje, estrategias de mediación, las actividades evaluativas y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles para todos y todas las personas estudiantes y sean más significativas para la población estudiantil en general. Muchas veces se piensa, bueno, la semana pasada, que era la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la profesora Lorena y yo compartíamos de diversas actividades, digamos, que se habían realizado en nuestras instituciones. Una de ellas, digamos, era igual brindar a los compañeros porque capacitación acerca de lo que era el diseño universal del aprendizaje. Y una de las compañeras docentes en mi escuela nos comentaba y decía, a veces me han hablado tanto de DUA que en realidad a veces no sé si yo lo estoy entendiendo bien. Entonces, al final ella decía algo que es sumamente sencillo y decía, cuando hablamos de DUA, muchas veces pensamos que es agarrar un planeamiento o agarrar algo, digamos, que tengamos ya y adaptarlo. Y ella decía, eso es un error, porque en realidad desde el momento en que yo pienso el objetivo, el contenido, la estrategia, la evaluación, el taller, el trabajo que voy a hacer con los docentes, la feria, tengo que pensar en toda la población estudiante. Entonces, cuando nosotros pensamos en forma flexible, en donde todos vamos a entrar bajo esa sombrilla, ¿verdad? De actividades o de estrategias, estamos diseñando desde el DUA. Vea que no se habla adaptación universal para el aprendizaje, es diseño. Desde el momento que yo estoy pensando lo que voy a hacer, estoy diseñando. Entonces, esto es algo que les traigo ahí a colación y que les quede muy claro para en sus prácticas docentes, ¿verdad? O igual, ahorita que están trabajando sobre el proyecto, cuando tengan que hacer la tarea, futuros trabajos, diseñen desde el diseño universal para el aprendizaje, pensando en que van a encontrar una gran cantidad de estudiantes con diferentes características de aprendizaje. Ok, ustedes también van a tener oportunidad de leer bastante. Este es un primer momento en que ustedes se acercan a conocer qué es el diseño universal para el aprendizaje. Y ya desde la tutoría anterior les compartía la profesora Evelyn, recuerdo muy bien, de dónde surge la idea de que debe existir este diseño, ¿verdad? Y nos mencionaba la parte de la arquitectura. Antes, y ahora ustedes lo pueden notar en las nuevas construcciones que se hacen, ¿verdad? Estaban pensadas para la necesidad simplemente de tener un edificio dedicado a ciertas labores, ¿verdad? Ahora, desde el diseño universal de la arquitectura, ¿verdad? Se entiende que el edificio debe ser accesible para todos. Por ejemplo, que una rampa no simplemente va a ser elaborada para una persona que utiliza una silla de ruedas, sino que va a ser usada por una mamá que va con su bebé en coche, va a ser utilizada por
un adulto mayor que utiliza ciertos apoyos, ¿verdad? Para poder desplazarse de un lugar a otro. Entonces, desde ya se piensa que deben hacerse las nuevas construcciones contemplando el que sean utilizadas por todos. ¿Qué sucedió? Digamos, si el cambio viene a darse, ¿verdad? Cuando se implementan ciertas leyes que dicen que hay que hacer ajustes a la infraestructura que hay y eso requiere una inversión mayor de dinero. Entonces, por eso, desde el diseño universal, se piensa que las nuevas edificaciones tienen que tener estas características de ser accesibles para todos. Otro de los elementos importantes que contempla y que dan origen al diseño universal para el aprendizaje es el uso de las tecnologías, lo que les mencionaba antes, el saber que no es simplemente el uso de un cuaderno, de un libro, de un lápiz, ¿verdad? De la forma en que se va a transmitir el conocimiento, sino que la tecnología nos ofrece herramientas muy importantes para poder desarrollar la labor pedagógica que se hace en las aulas. Y todas las investigaciones de las neurociencias son las que dan origen, al diseño universal, que establece que el conocimiento se construye en contexto y de que todos aprendemos de formas diferentes. Entonces, es de ahí que se derivan todas las estrategias pedagógicas inclusivas, como les mencionaba la profesora Evelyn ahora, de que desde la planificación curricular debemos que pensar, debemos diseñar para que lo que yo voy a proponer, sabiendo que tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que diferentes estilos de aprender, ¿verdad? Pero que ya desde ahí yo vaya incluyendo a todos en ese diseño que voy a hacer. Y mucho, mucho tiene que ver el trabajo colaborativo. Ese es uno de los antecedentes, una de las partes en las que se fundamenta el diseño universal para el aprendizaje y que ustedes pues también lo van a poner en práctica en este y en otros muchos otros cursos, ¿verdad? Vamos a retomar los principios del DUA. Recuerden que los principios del DUA son 3 en forma general, pero cada uno de sus principios tiene pautas que la profesora Lorena después va a retomar. Hablamos de proporcionar múltiples medios de representación. Cuando nosotros vamos a empezar a ver un determinado contenido, vamos a empezar a construir un determinado conocimiento, tenemos que usar diferentes medios de representación. Tenemos que pensar en la parte, digamos, auditiva. O sea, la voz, la escucha. Pensar en la parte, digamos, de imágenes o de un video que tenga, digamos, esa parte visual. Pensar en situaciones que activen, inclusive en el gusto, que activen la parte, digamos, de nuestro tacto también, hacer juegos, toda la parte kinestésica, porque si solamente usamos un cartel o solamente usamos la pizarra o solamente usamos el video, estamos beneficiando a solo cierta población y dejando de lado a las otras personas estudiantes que tienen otras diferentes formas de representar, digamos, esta información. Tenemos que dar diferentes medios para la acción y la expresión. Muchas veces nos cerramos y pensamos y decimos, ok, bueno, es que esto lo vamos a hacer de esta manera. O sea, lo que yo quiero, digamos, de este producto es que hagan un resumen o lo que yo quiero es que se haga un video específico, pero hay que usar diferentes medios de acción y expresión porque pueden ser que las personas aprendan, bueno, aprenden de hecho de diferentes formas, pero que para un estudiante en primaria y secundaria sea más fácil dramatizar que hacer una exposición simplemente oral. O que sea más fácil hacer un ensayo que hacer, digamos, un resumen. Entonces, en eso tenemos que tener cierta apertura. Y también proporcionar múltiples formas de motivación. Esta imagen a mí me encanta porque esto del corazón y el cerebro, hay una teoría que se llama educar con razón. O sea, educar con corazón, ¿verdad? En realidad. Porque al final de cuentas, cuando la persona se encuentra motivada, cuando la persona se encuentra con una disposición y una actitud positiva hacia el estudio, hacia lo que vaya a construir, el aprendizaje llega a ser tan significativo que al final de cuentas no es nada costoso, sino que es algo que le produce motivación, que le produce ganas, ¿verdad?
Entonces, eso es sumamente importante y de hecho es el primer principio que nosotros tenemos que abordar, que las personas estudiantes se encuentren motivados y se encuentren en toda lo que es la activación de sus conocimientos previos antes de iniciar los procesos de aprendizaje. Ahora, de esos principios, de esos 3 principios, de la representación, de la acción y la expresión y de la motivación, se derivan unas pautas DUA, que nos habla de lo que nosotros, desde la pedagogía, desde las estrategias que implementamos en el aula, debemos ofrecer diferentes opciones para trabajar la percepción, el uso del lenguaje y los símbolos y la comprensión. Todo esto desde el principio número 1, que es el de múltiples formas de representación. Entonces, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que dentro de esas estrategias se contemplen esas opciones de trabajar sobre la percepción, sobre el uso del lenguaje y la comprensión para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con respecto al segundo principio, de las múltiples formas de acción y de expresión, la labor se centra en que podamos establecer muchas opciones para que el estudiante, a través de la interacción física, a través de la expresión y la comunicación y todas las funciones ejecutivas, que son funciones a nivel de cerebral, digamos, que ya está el cerebro preparado para hacer análisis, para desarrollar síntesis, para elaborar ciertas respuestas a ciertos problemas, ¿verdad? Todo eso, que el estudiante tenga esas opciones para que demuestre que ha adquirido cierto conocimiento que se dio en la etapa anterior. Y por último, que yo diría que es casi que el primero que deberíamos ubicar, y hay toda una discusión de que no debería hacerse hablarse de como el tercer principio DUA, sino como el primero, que tiene que ver con la motivación, que tenemos que esforzarnos por ofrecer opciones que capten el interés, que permitan a la persona estudiante mantener el esfuerzo y la persistencia y que pueda autorregularse en su proceso de aprendizaje. Vean que desde el principio, desde que se plantea el diseño universal, cada uno de los 3 que nosotros conocemos, están estas pautas que nos dice el cómo. Y si desmenuzamos un poquito más, ustedes van a seguir leyendo en toda la literatura que se les facilite en los diferentes cursos, cómo es que debemos planificar, cómo es que debemos diseñar esas estrategias para que se cumpla con ellas. ¿Cuáles son las principales preguntas relacionadas con el DUA? 1, el qué del aprendizaje. Cuando nosotros nos consultamos como personas docentes, ¿qué es lo que yo quiero enseñar o qué es lo que esa persona estudiante necesita en ese momento aprender? Estoy activando las llamadas redes del conocimiento, ¿verdad? ¿Cuáles son los conocimientos previos que tiene esa persona, verdad? ¿De qué forma este conocimiento se puede construir, verdad? Entonces, ¿qué del aprendizaje? ¿Qué quiero yo enseñar? El cómo del aprendizaje, es cómo yo lo voy a enseñar, cómo yo voy a hacer que esa persona aprenda, qué tipo de estrategias voy a usar. Y aquí activamos las llamadas redes estratégicas. Y por último tenemos el porqué del aprendizaje. ¿Para qué estoy enseñando? ¿Por qué yo estoy enseñando? ¿Por qué razón es importante que esa persona aprenda eso? Y aquí activo las redes afectivas, ¿verdad? Vean cómo cada una de estas redes activa diferentes partes del cerebro. Entonces, como el DUA sí tiene relación con la que profesora Lorena les explicaba al inicio de las neurociencias. Entonces, esto es muy importante. Vean cómo todo se encuentra meramente relacionado. Un poquito para profundizar lo que la profesora Evelyn les dice, aquí está. Para cada una de esas preguntas, el qué, el cómo y el por qué del aprendizaje, que es lo que debemos dar respuesta a nosotros. Para el qué del aprendizaje, dice que los estudiantes van a distinguir el modo en que ellos perciben y comprenden las habilidades que son presentadas por el docente, ¿verdad?
Es todo esto de los conocimientos previos que siempre tenemos que explorar. ¿Qué conoce la persona estudiante de este nuevo tema? ¿Cómo logra enlazar esto nuevo con algún conocimiento previo que tenga, incluso en otras asignaturas, ¿verdad? Que puedas traerlas a colación en este momento. El cómo del aprendizaje es cuando los estudiantes comienzan a navegar en los distintos medios del aprendizaje y la expresión del saber hacer. Esto es, de qué manera este estudiante me muestra que ese contenido que se trabajó, eso que se enseñó como un tema nuevo, ¿verdad? Puede estar evidenciando qué significó para él un proceso de aprendizaje. Y el porqué del aprendizaje es cuando los estudiantes comienzan a vincularse a los procesos de aula, que se traduce en mejora de indicadores motivacionales para aprender. Y como les decía, sobre esto tenemos que centrar muchísimo nuestro actuar como profesionales de la educación, ¿verdad? De manera que podamos mantener motivados a esos estudiantes y que nos devolvamos a todo inicio. Nuevamente, el volver a enseñar un nuevo contenido, el establecer ciertas estrategias para que este estudiante mantenga la motivación con el paso del tiempo. Ahora tenemos aquí una pregunta y nos gustaría tal vez escuchar a algunos dos estudiantes o igual que nos contesten ahí por el chat. ¿Por qué el DUA se relaciona con la inclusión? ¿Por qué creen ustedes que el DUA se relaciona con la inclusión? ¿Y cómo promueve un docente la inclusión? ¿Cómo creen ustedes que la puede promover? Nos gustaría escuchar si alguno quisiera participar. Nos lo pueden poner ahí también por el chat, no hay ningún problema. Las ideas que tengan y nosotros las leemos. Están muy calladitos. Bueno, vamos a dar nosotros una idea y tal vez por ahí algunos participan. ¿Por qué el DUA se relaciona con la inclusión? Porque el DUA específicamente está encargado de hacer un diseño para que todas las personas estudiantes y toda la comunidad educativa se integre, ¿verdad? Y se encuentre completamente incluida en cada una de las actividades. Por eso el DUA está relacionado con la inclusión. Vamos a leer aquí en el chat, dice, francés porque se aplican diferentes métodos de aprendizaje. Ok, desde el DUA se aplican diferentes métodos de aprendizaje que benefician a las diferentes personas con diferentes estilos cognitivos de aprendizaje. Dice Carlos que porque tiene relación con que todos participen, exactamente. Todos son parte de ese conglomerado que se llama comunidad educativa. Y la profesora Lorena y yo, ¿verdad? Específicamente desde el MEP, en nuestro trabajo, que hacemos como docentes de apoyo, ella en el área emocionales y de conducta, yo en el área de dificultades específicas de aprendizaje. Nosotros trabajamos desde lo que son todas el planeamiento, el diseño, el trabajo de actividades que son inclusivas, que están en relación completamente con el DUA, ¿verdad? Entonces ya eso es un lenguaje que ustedes que se están formando tienen que llevar, ¿verdad? Y tienen que llevar como agentes de cambio. Bueno, nos dice de nuevo que nos faltan 10 minutos, y vamos a tener parte número 4 para dudas. Vamos a leer los comentarios por acá. Así que todo hay que tomarlo con actitud positiva, ¿verdad? Sí. Permite reconocer los conocimientos y habilidades de los estudiantes y profundidad, exactamente, hacer un diagnóstico a nivel grupal de lo que saben y de lo que no saben. Y no sé si la profesora Lorena quiere leer las otras dos. Ajá. Giselle nos dice porque hace que las experiencias de aprendizaje sean accesibles para todos en general. Ahí reforzamos la idea de que es un diseño creado para todos. Y Sharon nos dice que un docente promueve la inclusión cuando las actividades y las herramientas que usa en el aula pueden ser utilizadas por todos sin que necesite algún apoyo específico. Excelente. Y habrá quien requiera ciertos apoyos específicos, ¿verdad? Si pensamos en población, que a pesar de todos estos ajustes que se hagan, de estas estrategias que se implementen pensadas para todos, pues habrá quien requiera algunos ajustes, pero esto es muy importante, que esas herramientas que se usan en el aula
sean utilizadas, pensadas en todos, sin que se piensen que específicamente necesita ciertos apoyos, ¿verdad? Excelente la participación y se los agradecemos montones, de verdad que sí. Sí, súper bien todos los comentarios, muy acertados. Ok, entonces, un docente promotor de la inclusión desde el DUA, ¿qué debería de hacer? Bueno, ahí viene el gran reto. Ahí viene el gran reto porque independientemente de la especialidad que ustedes elijan, ustedes tienen que ser docentes que de una vez lleven todos esos procesos inclusivos. Cuando hablamos hoy de inclusión, no hablamos de los docentes de educación especial. De hecho, nuestro granito es de apoyo. Nosotros somos docentes de apoyo. Nosotros vamos a sus aulas una vez a la semana, una vez cada 15 días, dependiendo de las necesidades de los grupos. Traemos con nosotros a algunas personas estudiantes, damos talleres, atendemos padres de familia, hacemos asesorías, digamos, con el CENARED para ayudas técnicas, colaboramos en el comité de apoyo con todo lo que son adecuaciones significativas, pero los docentes que son promotores del DUA desde las aulas, todos los días, a todas las horas de horario, son los que están directamente con las personas estudiantes. Vean la gran responsabilidad que se tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ok, que esos docentes promotores desde la inclusión buscarán favorecer a toda la totalidad de la población estudiantil. No podemos dejar de lado a ninguna persona estudiante. Da importante valor al espacio relacional, a todo lo que es la parte de la interacción social. Vean qué importante, porque muchas veces, ¿qué pasa? ¿O qué nos pasaba a nosotros con algunos docentes? O en secundaria, o en la universidad. Hola, buenos días, vamos a comenzar. Y no sé, digamos, las experiencias de ustedes, cómo han sido igual a nivel universitario. Todas las personas docentes igual son distintas. Pero la parte de la motivación, la parte de establecer una empatía, la parte de tener una buena comunicación, hace que sean docentes promotores desde el DUA. Buscar satisfacción de las necesidades educativas mediante un proceso que potencie con equidad el desarrollo humano. Recordemos que habíamos hablado de estos conceptos de equidad y de igualdad desde la primera tutoría, lo retomamos en la segunda tutoría, ¿verdad? De cómo nosotros a través de nuestras actividades y oportunidades de equidad tenemos que pensar en todas las necesidades educativas porque siguen existiendo. El concepto de necesidades educativas sigue existiendo. No así el concepto necesidades educativas especiales, porque todos tenemos necesidades educativas. El concepto que es hoy en día, que es el actualizado, son necesidades educativas. Promueve la inclusión de todas las personas en todas las modalidades, preescolar, primaria, secundaria, a nivel universitario, ¿verdad? A través de todo lo que son los programas de estudio de todas las materias, a través de todas las estrategias que usen para el diseño del planeamiento del aula y a través de todos los servicios educativos, haciendo, digamos, todas las solicitudes de apoyo que ustedes tengan dudas de hacer cuando tengan un estudiante que tenga una dificultad de aprendizaje, una dificultad de lenguaje, una dificultad a nivel de conducta, ¿verdad? Esto es ser docente promotor del DUA y buscar un permanente proceso de actualización en lo académico y en lo social. Esto es muy importante. Ustedes ahorita muchos están empezando y cuando terminen su carrera yo sé que van a decir, ay, ahorita estoy muy cansado, ahorita no quiero seguir estudiando, pero salen constantemente tantos cambios a nivel de educación al ser una ciencia social que siempre tenemos que continuar aprendiendo, ¿verdad? Y la profesora Lorena y yo, bueno, pues ahí durante el año, ahí nos apoyamos, nos echamos porras para llevar diferentes cursos, algunos que da el MEP, otros el CENARED, otros la misma universidad, algunos que pagamos nosotros, ¿verdad? Porque es un compromiso que tenemos, digamos, con nuestros estudiantes. Ok, ya casi para terminar con esta exposición que teníamos para hoy, otras de las ideas, esos retos que tenemos que asumir es el respetar y valorar la diversidad humana. O sea, desde el día 1 hemos trabajado sobre este tema, en toda esa diversidad que tenemos a nivel social, tenemos que trabajar el valor y el respeto a las diferencias entre las personas sin importar la clase social, la edad, la religión, la etnia, las características personales o la nacionalidad. Y en nuestro contexto de aula, esto debe ser primordial. También procurar la eliminación de toda barrera
entendiendo que las barreras pueden ser de muchos tipos. Las barreras físicas son esas barreras que impiden el desplazamiento, que impiden que una persona tenga acceso a ciertos lugares, ¿verdad? Todas las que no terminamos de ver, ahí están presentes todavía, pero tenemos que esforzarnos por eliminar esas barreras. Las barreras digitales, cuando el acceso no llega a todos por igual, ¿verdad? Lo vivimos mucho en tiempo de pandemia y pudimos notar grandes diferencias entre lo que es la educación pública y la educación privada, que no todos tenían acceso a una herramienta que les permitiera seguir recibiendo las clases virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Las barreras sociales, las barreras culturales, políticas y económicas, que nos hace pensar que todavía hay una distribución de la riqueza que es complejo, es un tema complejo, ¿verdad? Que vemos la vulnerabilidad de ciertas poblaciones, la desventaja en la que se mueven otras poblaciones, ¿verdad? Da un importante valor al clima del aula y a la convivencia, y que también ese docente debe tener una actitud de apertura para los cambios. Y de eso podemos hablar muchísimo nosotros en esto que la profesora Evelyn les decía, tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir pensando que hay ajustes que hay que hacer, ¿verdad? Y que esto es un proceso de cambio en ciertos paradigmas, en ciertas formas en que se analizaba la experiencia de trabajar en un aula, ¿verdad? Y que ahora nos obliga a pensar que no, que ya hay otras opciones que tenemos que ir haciendo las propias para poder generar nuestro trabajo de la mejor forma posible, ¿verdad? Entonces, por ahí son esos los retos que nosotros les invitamos a asumir desde ya en esta etapa de su formación apenas académica, ¿verdad? Y que va a culminar cuando el día de mañana ustedes estén en las aulas y ustedes vayan a traer a su recuerdo todo esto que aprendieron desde sus primeras etapas de formación universitaria. Nos queda 1 minuto 20. Vamos a nada más hablar de las actividades pendientes y nos dejamos que termine la sesión y se vuelven a meter para lo que son las dudas que deben de tener. Tenemos 2 actividades pendientes que son el proyecto final, que es durante esta semana, del 14 al 20 de noviembre, que ahorita igual si tienen dudas vamos a hablar acerca del mismo, y tenemos una tarea test que la otra semana la tienen libre. Esta semana libre hubiera quedado mejor entre semana. Esta tarea 3 es del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Ahorita les vamos a hablar un poquito acerca de eso. Ya casi se va a terminar la sesión, entonces igual voy a dejar de compartirles y voy a dejar de grabar. Se salen, ingresan. Gracias, chicos, y gracias, profe Lorena.